Buenos días, buenas tardes y buenas noches según el lugar donde usted me esté viendo, la parte del mundo que usted me esté viendo, mis amigos, mis hermanos, mis compatriotas, mis seguidores y adversarios. Bien, señores, le doy las gracias, muchas gracias, de verdad, a todos esos seguidores míos y amigos míos que han escrito, porque les ha gustado estas tres últimas directas y claro que los entiendo. Había que responder y quiero detenerme aquí rápido antes de empezar en el tema de hoy que se llama prohibido olvidar. Una frase que se está usando dentro de Miami, un video con varias personas de Miami que ellos son lo que han podido olvidar. Bien, mis hermanos, pero antes voy a dar una respuesta. Los que me escribieron que por qué le dije a Denny estas palabras. Bueno, porque Denny dijo en un video que su mamá era comunista. Y yo me alegro mucho de que él haya sido sincero y haya dicho que su mamá es comunista, como la mía. Y que no tengo nada contra nadie, ni contra comunistas, ni socialistas, ni no comunistas, ni contra progresistas, ni contra izquierdistas, ni derechistas. Siempre que me respeten y no me impongan su manera de pensar. Yo me siento de izquierda, yo soy un revolucionario socialista, no soy comunista. En primera, no soy militante del Partido Comunista. Y para ser un comunista es una etapa tan superior que lo he explicado aquí, que todavía no hemos llegado a esa etapa. Aunque algunos se acerquen, como China y Vietnam, en su proceso, no hubo país, ni la URSS o la Unión Soviética, que se acercara al comunismo, ya que por la falta de unidad, consenso y proyección, el campo socialista lo derribó el propio socialismo. Como decía el héroe de la República de Cuba, Orlando Labañino, en aquel libro que yo guardo como un tesoro, El socialismo traicionado, el socialismo cayó por su propio peso. Por eso es que he hablado muchas veces acerca de cómo cuidar una revolución, de cómo cuidar un socialismo y cómo trabajar. Siempre escuchando, y he compartido ese video de Fidel, escuchando al pueblo y dejándose asesorar también por el pueblo. Quien se crea autosuficiente y crea que lo sabe todo y que lo que está haciendo es perfecto y bien, es un gran estúpido e idiota. Y lo ha demostrado la historia por las caídas de estos grandes estúpidos idiotas creyentes de lo que porque vamos por buen camino, porque lo que tiene a su lado no sirve y le dice que sí, que ese es el camino, que por ahí para allá. Y si no toman en consecuencia lo que el pueblo siente, lo que el pueblo reclama y lo que el pueblo quiere, estamos fracasados. No es que hagamos todo, porque a veces puede ser que parte de ese pueblo esté equivocado, pero es escuchar y proyectarse hacia el pueblo. Y que todo lo que hagamos lo hagamos en el bien del pueblo. Y como dijo Fidel, y vuelvo a repetir aquí, que esta revolución es para los humildes, por los humildes y de los humildes. Entonces no podemos tener creencia ni creer que estamos porque estamos allí o porque nos pusieron allí. ¿Oído? A veces yo digo que es mejor sentir que todos me pongan ahí que no me ponga uno o dos o tres. Porque cuando soy elegido por la gran mayoría, es un sentido que la gran mayoría vio en mí los méritos para estar ahí. Pero cuando soy elegido por una minoría que según representa a esa mayoría, a veces no actúa de manera democrática, sino dirigida. No voy a decir impuesta, dirigida. Porque vienen y dicen, oye, tenemos a este, porque este que queremos, porque esto, y te proyectan a ese. Y entonces, a veces, como te lo han proyectado y te lo han dirigido, tú dices, bueno, porque si dicen que es este, vamos a votar por este. Pero cuando es de manera general, donde todo el mundo te conoce y ve tu historia, tu trayectoria, y te escoge, mi hermano, es porque tú de verdad eres el hombre que esas personas quieren que esté ahí para que lo guíe y para que
puedas traer una mejor vida a un país. Por eso yo digo que la democracia, entre comillas, y tengo mi manera de pensar porque siempre he dicho que cuando un río suena es porque piedra trae. Y no por gusto. Hay tanto sonido en el pueblo de Cuba. Y también hay disgusto, mis hermanos. Me perdonan, pero soy sincero. Porque yo converso con capas humildes, con revolucionarios, no con gente tergiversada, sino que están en Cuba. Y lo he dicho, con comunistas, carnet de comunistas que están en Cuba. Y es malo decir que están equivocados. Porque ahí entonces viene lo que llamamos falta de democracia y el respetar el criterio y la opinión de los demás. Porque puede que esté equivocado seas tú cuando dice que aquel está equivocado. Porque tú no quieres ver la realidad que ven otros. Y hay que quitarse los espejuelos y cambiárselos si no ves bien, para que toques con tus manos y con tu propia vista te des cuenta de lo que dice la gente. Nunca he dicho que no hay bloqueo y que afecta el bloqueo y que afecta las medidas y sanciones. Pero no podemos vivir equivocados, mirando para el otro lado. Tenemos que tener la mirada al frente. Y tenemos que saber escoger a quienes ponemos en los puntos vitales hoy. Y que vuelvo a recordar que es un momento histórico que atraviesa Cuba. Como Fidel lo dijo, es el concepto. Y si te separas del concepto de revolución de Fidel, ni eres comunista, ni eres revolucionario, mucho menos te puedo llamar fidelista. Porque si aplicas un librito que no es el que está establecido, te equivocas. Puedes estar ahí, pero tenlo por seguro que el día que no estés, estarás en otra parte. Y mucho menos recordado por tus acciones, sino no desear recordarte por tus malas acciones. Bien, sin apartarme del tema, le decía a Denny que su mamá era igual que la mía. Y que si yo tenía que ir a Cuba y me enterase quién era la mamá de Denny, quién es esa humilde mujer negra, yo me acercaré y con lo que tengo, no con lo que me sobra, lo compartiré con ella, como lo comparto con mi madre. Pero ninguno de estos fuácatas, muchipluma nada más, me puede hacer cambiar mi idea ni mis sentimientos. Es cierto que estoy vistiendo así porque trabajo y me lo compro. Porque trabajo y me lo compro. ¿Entiendes? Pero aunque trabajo y me lo compro, a mi familia le llega el dinero que yo le envío todos los meses. Y no soy un idealista. Y no soy un fantoche. Soy un hombre revolucionario que estoy vistiendo porque me gusta vestir. Pero no para humillar. Porque esto es un pullover normal. Esto es una gorra normal. Asequible a mi salario. Igual que el pullover. Y en Cuba vestía muy bien. Porque le puedo mostrar las fotos. Ahí yo lo he expuesto cómo vestía en Cuba, cómo vivía en Cuba. Y compartía en Cuba con lo más humilde. Porque nunca me creí. Yo siempre fui de pueblo. Yo nací en un barrio de negro. Yo toqué conga. Yo toqué rumba. Yo iba a bembé, que a mi familia no le gustaba. Yo me metía desde niño en bembé, en toque de santo. Bailaba que no sabía por qué bailaba y todo el mundo miraba a mí algo religioso. Y eran negros, y era una familia de blancos. Pero teníamos de negro, porque teníamos abuela mulata y descendencia negra. Siempre me junté con los muchachos más humildes de mi barrio. Jugábamos bola, ya hacíamos una conga que salía de mi propia cuadra. Y compartíamos y reíamos, oíamos música, jugamos. Y siempre me he llevado bien con esos amigos que he dejado. Nunca me he ido por arriba del hombro de nadie. Y soy recordado como el Tito o Carlito. Y para mis hermanos de religión, Mosaché, el ahijado de Lázaro Rojas. Mosaché, que llevo con tremenda honra ese nombre que me bautizó Lázaro Ross.
Mosaché, que así fue como se me conoció en las redes sociales. Y como dijo Lázaro, eres un cimarrón bantú. Entonces, mis hermanos, por esto le hablé a Denny de esta manera. Y por eso fue mi expresión. Pero vamos a ir al pollo y al arroz con pollo. Prohibido olvidar. Pues ayer Otaola decía que en Cuba se habían cometido crímenes de lesa humanidad por el gobierno revolucionario. Decía el Viste Ávila que el gobierno revolucionario había tenido 20 años de atraso para adquirir y darle al pueblo la internet. Los pichiboy decían, entre ellos, no voy a poder decir todo, pero voy a decir los más destacados, igual como Ugá, el boxeador, que parece que se le olvidó a dónde se formó de boxeador. Ugá, se te olvidó. Por eso es que digo que a ellos se le han olvidado. Ellos son los que tienen el problema de que han olvidado. A ellos es que se les digo yo, prohibido olvidar. Ugá era un boxeador formado en Cuba por la Revolución y por la Academia de Boxeo de Cuba. Llevado al equipo nacional. Pero se le olvida a quién le dio oportunidad para ser hoy ese boxeador que está allá. Como los tantos peloteros que llegaron allá. ¿Dónde se formaron? ¿De dónde salieron? Porque no salieron sin jugar pelota. Jugaban béisbol en Cuba, en el equipo de Cuba, en sus equipos de provincia. Y entonces se destacaron y cogieron para allá. Pero se le olvida quién le dio la oportunidad a su papá. Porque tuvieron papá que también tuvieron oportunidad. Y eran de una provincia y se fueron a otra a jugar y tuvieron otros equipos. Se lo olvida. Y a esta señora que formó tanto revuelo, prohibido olvidar, esa palabra es cubana. Nació en Cuba. Y prohibido olvidar para los Pichiboy y para todo eso. Se le olvida por qué triunfó una revolución en Cuba. Se le olvida quienes alimentaron, financiaron y armaron las bandas de bandidos contrarrevolucionarias dentro del Escambray, asesinando a campesinos y maestros y brigadistas. Se le olvida, y están allí, que han sido los gobiernos de turno de los Estados Unidos que han sembrado el odio, la división y la muerte y la desgracia y la pobreza y el hambre y la miseria al pueblo de Cuba, a la familia cubana, por ser y llevar su revolución adelante. Se le olvida quién armó la invasión de Girón, quién la preparó militarmente, quién le dio las armas a los aviones y los tanques y los buques para desembarcar. Se le olvida que fue el gobierno de los Estados Unidos y que fue derrotada en 72 horas por un pueblo que no tenía preparación militar en aquel momento como la tiene ahora, ni las fuerzas armadas que tiene ahora, y con sus milicias, que se le olvida que son el pueblo uniformado. Esas milicias apenas preparadas derrotó en 72 horas a una invasión que quería ocupar una cabeza de playa para establecer un gobierno y que después viniera una invasión de Estados Unidos y sembrara más caos y muerte. Prohibido olvidar, mis hermanos, la cantidad de agresiones y sabotaje contra Cuba, contra los cubanos, contra instalaciones turísticas, centros turísticos, que llevara a la muerte de un turista italiano, que pudo producir la muerte de niños que visitaban esos hoteles como el Hotel Copacabana. Se le olvida que este mercenario de origen salvadoreño, igual que uno de origen hondureño, creo que fueron preparados por el gran y connotado terrorista Posada Carril en El Salvador, cuyo mercenario se le perdonó la vida por haber colaborado con los órganos de la seguridad del Estado en el proceso judicial y haber desenmascarado de dónde venía la preparación de estos sabotajes por el terrorista más connotado y más reclamado y que murió tranquilamente dentro de territorio estadounidense. Posadas Carriles se le olvida
que volaron un avión en pleno vuelo con un equipo deportivo juvenil que alcanzaba un centro centroamericano de crisma y con colaboradores que venían en ese avión extranjero en pleno vuelo a la salida de Barbados. También preparado y financiado por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, por Posada Carriles y Orlando Bosch. Se lo olvida. Prohibido olvidar. Para eso que hoy cogen la palabra con aferro, pero no saben el daño que se le ha producido al pueblo de Cuba y a la familia cubana, que hoy no tuvieron a esos jóvenes que cayeron al mar y muchos cuerpos no fueron podidos rescatar. Se le olvida. Se le olvida a Pichiboy que 3 avionetas de origen de hermanos a rescate, de origen desde Miami, invadieron el cielo cubano, violaron el espacio aéreo del cielo cubano. ¿Qué pasa cuando un avión militar viola un espacio aéreo como aquellos que salieron? Se le dijo que salieran y siguieron. Y bueno, violando el espacio aéreo, violando no por primera vez porque ya lo habían repetido, fueron derribados porque la ley del país dice que aquellas naves que violen el espacio aéreo y que sean alertadas de que entraron en un espacio aéreo y no remonte la salida, van a ser derribadas. No fueron asesinados dentro de territorio de Estados Unidos, en suelo patrio cubano. Acto de provocación, porque eso fue lo que fueron a hacer. Acto de provocación esas 2 avionetas, porque la tercera se dejó. Se le olvida que hoy Irán envía aviones a los Estados Unidos que de forma inmediata son derribados. Si China manda un avión de forma inmediata, son derribados. Cualquiera de los aviones que entren al territorio de Estados Unidos. Pero a ustedes se les olvida. A ustedes se les pueden olvidar cuántos sabotajes y ataques se han hecho contra misiones diplomáticas en el extranjero de Cuba. Nueva York, Portugal, Argentina, con 2 jóvenes funcionarios de la embajada cubana en Argentina desaparecidos cuando las juntas militares, que nunca se ha sabido dónde fueron, se les olvida. Eso es violación de leyes y tratados internacionales. O el asesinato de aquel funcionario en Nueva York por elementos de contrarrevolución y preparado por la CIA en Nueva York en los años 80. ¿Se le puede olvidar? ¿Cómo se puede olvidar estos ataques que ha preparado, financiado la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA o CIA? Se le olvida. Se le olvida la penetración de enfermedades biológicas al territorio nacional, a cultivos de la papa, el tabaco, de la caña, al cítrico. Enfermedades biológicas al ganado, como la fiebre porcina africana en los años 80, que hubo que quemar y afectó la economía de Cuba. Se le olvida, preparado por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, las penetraciones de enfermedades biológicas contra el pueblo de Cuba, como el dengue en los años 80, que produjo miles de muertos, incluyendo niños, se le olvida. Porque ustedes no tienen memoria. A ustedes la memoria es el odio y el desprecio hacia su propio pueblo. Que de donde ustedes nacieron, salieron, vivieron, se alimentaron. En muchos de los casos fueron a hospitales y fueron salvados. Se le olvida que a pesar de un bloqueo férreo desde 1963, ha subsistido todos los sistemas en Cuba. Un bloqueo que desde 1960 por Lester D. Mayor, y que escribiera su memorando al presidente John F. Kennedy para comenzar el llamado embargo para afectar la relación entre el pueblo y gobierno,
todavía hoy permanece más férreo que nunca, más asesino que nunca. Pero ustedes no tienen memoria y se agarran de algunas cositas para decir que no hay bloqueo, ni hay sanciones y medidas contra Cuba como aquellas que se establecieron cuando Cuba atravesaba por la COVID-273. Pero se le olvida. Se le acaba de olvidar que para ya acabar con Cuba, acaba de incluir a Cuba en una lista espuria como país, ya no solo que patrocina el terrorismo, que ahora no lo combate. Porque es que Marco Rubio, este fenómeno nacido de la emigración, como dice una amiga mía, este malparido, como Alexander Otaloka, se le olvida que poner a Cuba ahí lo único que afecta es al pueblo de Cuba, al quien quieren que salga a la calle, al quien quieren que haya un encontramiento con derramamiento de sangre, porque Cuba no significa nada ni para Marco Rubio, ni para estos gusanoides, tiñosas mercenarias, que lo único que quieren es la muerte de cubanos, el derramamiento de sangre, el enfrentamiento dentro de Cuba, para entonces pedir una intervención humanitaria, que no solamente que es una intervención militar a larga escala, donde se lanzan misiles y bombas para destruir toda la infraestructura como se ha destruido en Palestina, y cuando ya no acabe nada ni nadie responda, desembarcar y tomar a Cuba y establecer un gobierno. Pero eso se le olvida, porque aquí la mala memoria no es de los cubanos de adentro, la mala memoria es de esos que han ido a comer el pan con bistec, como se le llama, porque ahora es un pan con bistec. No tiene historia. Denny no tiene historia en Cuba. Denny viajaba a Cuba después de viajar a Estados Unidos y compartía con su familia y no participaba en nada. Era una perrita mansita, así te lo voy a decir, Denny. Tú eras un jaujao eso de pasamano, Chihuahua, en Cuba, cuando ibas a Cuba y te gozabas de andar con tus amigos, con tu familia, que yo sí tengo ya conocimiento de eso. Porque tú engañas a la gente aquí en la red y tú te ves un negrón fuerte, pero con adentro un corazoncito así, mira. No el corazón que tiene tu mamá, que es digna. Es digna por varias razones, Denny. Porque es heredera de esa sangre negra que se trajo a Cuba como esclavo, que se rebeló en palenques, Denny. Tu mamá es una mujer digna cubana que hay que respetar y amar. Deberías de llorar porque dio ese ser que ahora no reconoce a su madre. Hablar de la madre, el que habla de su madre no tiene reconocimiento de nadie, Denny. Porque lo más grande que tiene un ser humano es su madre. Y perdóname que te lo diga, si tú hablas de tu madre, tú eres una mierda, Denny. Tú no eres ni hombre. Y creo que mucho menos hijo. Deberías sentir orgullo de la madre que tú tienes, que te dio ese ser. Tú emigraste como todos los cubanos que emigraron. Se te olvida. Fuiste buscando un mundo mejor, fuiste buscando el sueño americano. Y ahora te crees el león del mundo y eres una rana. Ven a Cuba. Ven a Cuba. Y di lo que tú dices en Cuba para saber si tú eres león. O eres de aquellos que como yo, y no aquí en las redes, hemos sido cimarrones donde quiera que nos han mandado en misiones. Y yo aquí no cumplo mi misión aquí, de que yo llegue a este país, es seguir lo que hacía en Cuba, defender a Cuba. Tú, Denny, fuiste pionero. Y me imagino que si tuviste la secundaria, fuiste de la FEN. No te venga haciendo ahora el león. Cuando eres más rata y más... Eres como las garrapatas, Denny. Vamos a tener un tú a tú, si tú quieres. Ven a mi canal, que lo vamos a tener. Que yo te voy a sacar tu historia aquí. Porque yo la voy a pedir completa ya. A los que te conocen que ya me han hablado de ti. Tú no tienes historia. Ni expediente en Cuba. Como no lo tiene la tiñosa mayor Denny. Que lo único que hizo fue huir porque enfermó un niño, a un joven, con una enfermedad de transmisión sexual y se salió echando. La otra loca.
Ese no tiene historia. ¿Por qué se iba a Cuba a actos homosexuales, a meterse a piscinas, a orgías, a borracheras, a pasear por La Habana, por el malecón? Ahí están todas las imágenes. Y mandaba dinero a Cuba a su madre todos los meses. Ese que quería parón. Y decía que la recarga para Cuba. ¿Qué moral tiene ese tipo? Pero tú perdiste la memoria. Por eso está prohibido olvidar. Ninguno libertario de eso tienen historia. Todo eso son muchiplumas nada más, Denny. Son muchiplumas nada más. Qué lindo que tú llegas a Cuba como llego yo y todo el mundo saludo y abrazo y camino y pégate aquí, vamos a jugar dominó acá y ponte a bailar aquí, ponte a tirar un guaguancó y ponte que y vete tú y ven aquí, vamos a hacer un toque. Qué cosa más linda eso, Denny. Vete a Guanabacoa como yo me voy, vete al canal del cerro como yo me voy, a casa de mis hermanos de religión y de palo. Arregla. Me voy a Los Pocitos. Me voy a donde sea y nadie me toca, Denny. Y aquí he puesto las imágenes porque soy muy cubano, soy amigo y no quiero nada malo para Cuba. Lo que quiero es que mi Cuba haya una reconciliación entre los cubanos, seamos unidos y sacamos un país adelante como todos los países, como hoy los mexicanos que son muy unidos y luchan y levantan su bandera en los Estados Unidos con un amor, con una presidenta que tiene más ovarios que testículos que muchos hombres que hoy dicen aquí libertarios. La Chenmon es tremenda mujer, a la cual admiro y quiero y que le llegue esto. La admiro y la felicito por el trabajo tan bello y bueno que está haciendo hacia el pueblo de México. Bien, mis hermanos, hasta aquí algunas cosas que he podido decirles. Prohibido olvidar. Porque es difícil olvidar los secuestros de nuestros pescadores y el asesinato de ellos en los años 70. Por bandas contrarrevolucionarias piratas que venían y atacaban a los pescadores en pleno mar, en plena faena, en pleno territorio cubano, y asesinaron a algunos de ellos. ¿Cómo podemos olvidar el bloqueo que ha dicho que por más de 63 años? ¿Cómo podemos olvidar aquel acto terrorista contra el círculo infantil Levantán en el año 80 en el Vedado? ¿Cómo podemos olvidar la preparación de penetración en la embajada de Perú en los años 80 y que vino con la marcha del pueblo combatiente? Bien, mis hermanos, muchas gracias a los que me han escrito, los que me han hablado de esto mismo. Quiero decirles que estaré aquí defendiendo en las redes a Cuba siempre. A la familia cubana, estén donde estén, porque para mí cubanos son todos, estén donde estén. No me interesa tu pensamiento político. Hoy estoy contra las deportaciones de cubanos, de latinos, de migrantes dentro de los Estados Unidos. Hoy apoyo a esos que quieren y reclaman el derecho a estar allí después que le pintaron el sueño americano y que viven una terrible pesadilla. Para ustedes también, mis hermanos, Dios me lo bendiga mucho con salud y vida. Y que llegue a un acuerdo de que puedan permanecer allí luego que salieron en busca de ese sueño. Para todos, que Dios me lo bendiga mucho. Y voy a seguir diciendo, agüe son agüe. Agüe son palo. Agüe son mañana. Y ború y boya. Y bocheche. Hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos.